nuestro Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Vive Cristo para siempre, vive Cristo para siempre, vive Cristo para siempre, vive Cristo para siempre, vive Cristo. Dale alabanza fuerte al Señor, dale alabanza fuerte al que vive, a su nombre. Dios le bendiga, Dios le bendiga. La paz de Jesucristo reine en su pueblo. Un abrazo fraterno para todos los hermanos y un saludo cordial. Y le damos la bienvenida en esta preciosa hora a todos los hermanos. Amén. Siéntase con libertad de glorificar en este tiempo a nuestro Dios. Le damos una cordial bienvenida también a todas las personas que nos están visitando. Amén. Y a través de la plataforma de Facebook y YouTube. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan. Vamos a tomar las escrituras. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos en el capítulo 12, versículo 15 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 15, 16 y 17. Vamos a estar dando lectura a 3 versículos de Hebreos capítulo 12. Y cuando usted esté listo, dígame amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la Escritura: mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos, a través de esta su eterna y poderosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un momentito y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos siempre la gloria y la honra. Gracias por tu presencia, buen Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, que siempre nos ministra, que siempre nos ayuda, nos fortalece para poder seguir adelante en este camino glorioso que tenemos, Señor. Muchas gracias. Te pedimos ahora, Padre, que envíes revelación de lo alto y que traigas, Padre, para nuestras vidas ciencia y sabiduría. Revelación y conocimiento de lo alto, Señor. Y que salgamos, Padre, edificados por tu palabra. En Cristo Jesús. Proclamamos salvación en esta tarde por tu palabra, porque tu palabra salva. Proclamamos sanidad divina porque tu palabra sana. Y proclamamos liberación porque tu palabra liberta. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero dele un aplauso fuerte al Señor. Alábele fuerte al Cristo de la gloria. Vamos a alabarle fuerte al Señor. No se olvide que pueblo que vive, pueblo que alaba. Alaba fuerte, alaba fuerte, alaba fuerte. Aunque tú pienses que hayas venido con otro propósito a este lugar, yo quiero decirte que el propósito por el cual estás acá es para que, aleluya, alcances gracia y misericordia de lo alto a su nombre. Alábale fuerte. Vive para siempre el Señor, como que ha venido, como que se ha quedado cansado, como que la alabanza le dejó cao. Vamos, alábale por un momento. No te olvides lo que dice la Escritura, que Él habita en medio de la alabanza de Israel. Él habita en medio de la alabanza de Israel, en medio de la alabanza de su pueblo.
Porque donde hay alabanza, ahí está su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Vive para siempre el Señor. Gloria a nuestro Dios. Y en esta preciosa tarde vamos a meditar la palabra del Señor con el tema valora lo que tienes. Vamos a decirle a la persona que está a nuestro lado, valora lo que tienes. Vamos, dígaselo. Valora lo que tienes. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este tema muy bonito y de mucha edificación para nuestra vida. Porque si hay algo que tenemos que estar conscientes es de cuidar lo que tenemos. Es de cuidar lo que tenemos. En este pasaje que hemos leído dice que muchas veces, el caso de Esaú, muchas veces queremos recuperar lo que alguna vez tuvimos e incluso con lágrimas, y es tarde. Muchas veces ni las lágrimas pueden hacer nada para recuperar lo que hemos tenido. Por eso el tema de esta tarde, valora lo que tienes. Porque hay que ponerle atención, no a lo que tiene el que está sentado a tu lado. La gente muchas veces está preocupada en lo que el que está a mi lado tiene, en lo que tiene el hermano, en lo que tiene el vecino, en lo que tiene mi amigo, mi amiga. No. No te preocupes de lo que tiene el que está a tu lado. No te preocupes de lo que tiene el hermano. No te preocupes de lo que tiene tu amigo, tu amiga, tu compañera. Aquí hay que preocuparse de cuidar y de valorar lo que cada uno de nosotros tenemos. Amén. En este pasaje que hemos leído, dice la Escritura claramente que pongamos atención a esta palabrita que nosotros vamos a encontrar en muchas ocasiones en la Biblia. Mira bien. Es como un llamado de atención. Es como, hey, alerta. Es como, hey, ponme atención acá. Eso es, mira bien. O mira, dice la Escritura muchas veces, mira. Mira bien. Pon atención, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, hablando de la gracia en este pasaje, de Dios, ¿no es cierto? Y termina diciendo como el caso de Saúl. Como el caso de Saúl que perdió su bendición. Perdió su bendición. Aunque luego con lágrimas dice que la procuró alcanzar. La procuró recuperar. Pero ya era tarde. Oiga, hay un proverbio popular. Hay un proverbio popular, un dicho popular, que siempre escuchamos, que dice pues, nadie sabe lo que tiene. ¿Cómo es que dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese es un dicho popular, ¿no? Pero a pesar de que es un dicho popular, sin embargo, es una realidad. Es una realidad y que tiene, le digo, fundamentos bíblicos. Si meditamos en lo que hemos escuchado y lo que alguna vez hemos dicho afuera en el mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es una realidad. Si meditamos en este dicho, hay una realidad. Y si quisiéramos encontrar aquel dicho, acá en la Biblia, lo vamos a encontrar porque es una realidad bíblica también. Y podemos poner algunos ejemplos de gente que luego que perdieron lo que en algún momento tuvieron, se lamentaron luego. Se lamentaron luego. Y ese es el caso de Esaú, que se lamentó luego que se dio cuenta de lo que había perdido. Por eso el tema de esta hora, valora lo que tienes. Y es que cuando hablamos de este tema, no solamente podemos hablar de lo espiritual. Cuando hablamos de este tema nos podemos abrir a todas las áreas de nuestra vida.
Podemos hablar de muchas áreas en nuestra vida. Podemos hablar de nuestra propia vida personal. Podemos hablar de nuestra relación matrimonial. Podemos hablar de nuestros hijos. Podemos hablar del trabajo que tenemos. Podemos hablar de la congregación a la que pertenecemos. Podemos hablar del pastor que tenemos incluso. Claro que sí. Claro que sí. Y al final, si quisiéramos hablar también, que tal vez no nos dé el tiempo, ¿no es cierto? Pudiéramos hablar de algo que va por encima de todo aquello que hemos nombrado, que es la propia gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es la propia gracia de Dios, porque la gracia de Dios, incluso la gracia de Dios, tenemos que aprender a valorarla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bien. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a valorar lo que yo tengo. Yo tengo que aprender a valorar lo que yo tengo. No lo que tiene el que está a mi lado. No lo que tiene el hermano que está a mi lado. No. Tengo que aprender a valorar lo que yo tengo. En algún momento un hermano de aquí de la congregación, pero que ya no está ahora con nosotros, no se ha apartado, ¿no? Porque ya no está ahora con nosotros, estaba por otro lado. El Señor lo rescató, pudiéramos decir, de una vida no digna. Una vida no digna. Él llegó aquí, según me cuentan la pastora y los hermanos que lo vieron llegar aquí, llegó aquí en la posición que él tenía en su momento, que era de mendigo. Era mendigo. Con el pelo todo enlodado, como andan las personas en esta condición. El pelo enlodado, por ahí sin zapatos, por ahí con un pantalón roto, abierto, sucio, con una camiseta, así como una persona que anda en esta condición, porque esa era la condición de él. Yo no estaba aquí el día en que él llegó acá y se entregó al Señor, porque para esa época yo estaba dando enseñanzas los días jueves, me recuerdo en Durán, y fue un día jueves que él llegó. Y él se entregó al Señor y comenzó a verse una transformación en su vida, porque ¿cuántos saben que cuando Cristo llega a una vida, la transformación es patente, es clara? La transformación de un ser humano cuando llega Cristo a su vida, oiga, eso es visible. Porque cuando Cristo llega a un lugar, a una región, a una ciudad o específicamente a una vida, oiga, las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, mírese usted. Y la transformación comenzó a notarse en él. Para no alargarle la historia de en carne propia, porque esta historia fue real y es real, para no alargar la historia, a pesar de que él llegó en esa condición, llega un momento en que Dios lo bendice a tal punto que él comenzó a mandarse a hacer ternos. Ya no era aquel muchacho que llegó en esa condición de mendigo. Ahora comenzó a hacerse ternos y venía internado a la iglesia. Encima me recuerdo internado a las vigilias. Y comenzó Dios a bendecirlo, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte material, porque tenemos un Dios que prospera y prospera en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Prospera de forma espiritual y también prospera materialmente. Y lo comenzó a prosperar. Y él comenzó a prosperar. Comenzó a prosperar. Pero a pesar de la prosperidad que él tenía para ese entonces, en algún momento me dijo en una conversación: yo quisiera que Dios me bendiga como Dios lo bendice al hermano Julano de tal.
Así me dijo. Yo quisiera que Dios me bendiga así como lo bendice al hermano fulano de tal. Ven, le digo, abre bien tus oídos. Tú sí te das cuenta lo que me estás diciendo, le dije. Me estás diciendo, estás notando como que Dios no te ha bendecido a ti. Bueno, yo le hice ver el error que le estaba cometiendo al hablar de esa manera. No contento con eso, Dios en algún momento, él mismo luego me cuenta que había conversado con una persona que vivía al lado de donde él vivía, no creyente, y en esta conversación esta persona le había dicho a él, oiga, le dice, vecino, Dios le ha bendecido de un tiempo acá a usted, porque se puede notar el cambio que ha habido en usted. Entonces, amados hermanos, ¿a qué hago referencia de esto? Porque muchas veces nosotros, por estarnos fijando en la bendición del hermano, por estarnos fijando en la condición bendecida o próspera del que está a mi lado, no nos damos cuenta de la bendición que tenemos nosotros. Muchas veces ignoramos nuestra propia bendición porque estamos viendo y estamos enfocados en la bendición de mi vecino, en la bendición del que se sienta a mi lado, en la bendición de fulano de tal. Cuando Dios desea que tú y yo nos enfoquemos en lo que Él ha hecho conmigo, ha hecho contigo personalmente, de cómo Dios te ha ido bendiciendo, de cómo Dios te ha ido prosperando, de cómo Dios te ha ido ayudando. Recuerda el lugar donde estuviste y recuerda el lugar donde ahora te encuentras, dice el Señor en su palabra. Sí. Y si quisiéramos poner el caso de gente que descuidó su bendición y menospreció su bendición y no valoró lo que tenía, pudiéramos, por ejemplo, hermanos amados, nombrar a un Caín. Pudiéramos empezar nombrando a un Caín. Sí, a un Caín. ¿Sabe por qué? Porque el momento de ofrecer ofrenda al Señor, dice que Dios miró con agrado la ofrenda que había ofrecido Abel. Mas no así con la ofrenda que ofreció su hermano Caín. Dice que Dios no la vio con agrado. Posiblemente, ¿por qué? Porque Caín, por estarse fijando en la ofrenda de Abel, por estar viendo lo que está ofreciendo Abel, descuidó su propia ofrenda, descuidó su propio sacrificio. Y eso es lo que no nos puede pasar. Eso no nos puede acontecer. Por eso es necesario que cada uno mire hacia sí mismo de cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros, de cómo Dios ha hecho misericordia con nuestros hogares, con nuestra vida, con nosotros, y no tener en poco la bendición que Dios nos ha dado. Mire, quiero leerle un pasaje allá en el libro de Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13, verso 44, dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estaba en algún momento yo orando al Señor, pidiéndole a Dios, como normalmente se suele hacer, dirección y mensaje a Dios para una predicación que tenía yo en Durán. Y le oraba a Dios y le decía, Señor,
muéstrame el mensaje o háblame o hazme sentir que quieres que hable a tu pueblo. Y no quisiera decir que Dios me habló audiblemente, pero sí puedo decir que Dios me habló. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿De cuántas formas habla Dios? Habla de muchas formas, ¿cierto? De muchas formas. No quisiera decir que Dios me habló audiblemente, pero sí puedo decir que Dios me habló. Y me llevó a este pasaje de Mateo capítulo 13, versos 44, 45 y 46 que hemos leído. El tesoro escondido, dice como título, ¿no? Y luego que leí este pasaje, como sabía que Dios me había llevado este pasaje, le seguía orando yo a Dios y le decía: Señor, este es el mensaje. Este es el mensaje. Pero enseguida pude oír la voz de Dios, no audible, pero la voz de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Yo no sé explicarlo, pero escuché la voz de Dios. No fue audible, pero escuché la voz de Dios. Que me dijo: vas a hablar, pero no de aquellos que compraron, sino vas a hablar de aquellos que vendieron. Porque acá se habla de un terreno que tiene un tesoro escondido y de un hombre que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está el tesoro. Yo dije: voy a hablar de este hombre que vendió todo lo que tiene para comprar el terreno donde está el tesoro. Y Dios me habló y me hizo entender y me dijo: no vas a hablar de él, vas a hablar del otro señor que es dueño del terreno y que por no saber lo que tiene lo vendió. Yo pensaba hablar del mercader, del comerciante, que cuando encontró la perla preciosa, dice que fue y vendió todo lo que tenía y regresó a comprarla. Pero Dios me hizo entender y me dijo: no vas a hablar de él, vas a hablar del otro hombre, del dueño de la perla, que por no saber el valor que tiene esa perla, la vendió. Y entonces pude entender el mensaje que Dios me estaba dando para el pueblo. Que pudiera decir que es el tema de esta hora: valora lo que tienes. Porque cuando no sabemos lo que tenemos, lógicamente no le podemos dar el valor que merecen las cosas o que merecen las personas. ¿Por qué este hombre vendió el terreno habiendo un tesoro escondido en este terreno? Simple y llanamente porque no sabía lo que tenía. Él pensó que tenía un terreno simplemente, pero no sabía, desconocía que en ese terreno había un tesoro. ¿Por qué vendió el terreno? Porque desconocía lo que tenía, porque no sabía lo que tenía. ¿Por qué vendió el dueño de la perla preciosa aquella perla? Porque a pesar de que sabía que tenía esa perla, en cambio desconocía el valor que tenía esa perla. Entonces, eso nos puede pasar. Nos puede pasar cualquiera de las dos posiciones. Nos puede pasar que no sabemos lo que tenemos, que desconocemos lo que tenemos, o nos puede pasar que a pesar de que sabemos lo que tenemos, no sabemos el valor que tiene. Y tanto lo uno como lo otro no nos puede pasar. ¿Por qué? Porque luego que nos pasan las cosas, dice que Esaú con lágrimas procuró recuperar lo que había cedido. Con lágrimas procuró recuperar lo que había vendido. Y ya era tarde. Y cuando habla de lágrimas, habla de remordimiento. El hombre estaba remordido por haber vendido lo que era de él. Y todos sabemos pues la historia de Esaú, pues, ¿no? La historia de Esaú es terrible. ¿Por qué? Porque menospreció su bendición. Tú no puedes menospreciar lo que Dios te ha dado. Tú no puedes menospreciar lo que Dios te ha dado. ¿Qué otro ejemplo podemos poner, amados hermanos? ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Podemos poner el ejemplo. Oye, acá hay un ejemplo bonito.
Podemos poner el ejemplo de Coré. Números capítulo 16. Quiero leer con usted. A su nombre. Números capítulo 16. Vamos moviendo la mano, sea un poco hábil. Ya debe de saber dónde está el número. ¿Encontró? Está buscando después de Apocalipsis. Números capítulo 16. Vamos a dar lectura a versos 8, 9 y 10. Dice en este pasaje de Números 16, 8. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Póngale atención que Coré era hijo de Leví. Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Este es un excelente ejemplo, hermanos amados, para poder entender lo que muchas veces no apreciamos o no sabemos lo que tenemos. ¿Quién era Coré? Coré era un hombre de la tribu de Leví. Y si nosotros leemos todos estos pasajes de Números 16, donde aparecen las historias de Coré, nos vamos a encontrar con que Coré era un hombre rebelde, desobediente, insujeto. Era, en otras palabras, la piedra en el zapato de Moisés. Era el que le daba siempre dolores de cabeza a Moisés. Era el que levantaba revueltas en el pueblo. Era el que siempre andaba dividiendo a la gente, dividiendo los criterios en el pueblo de Israel. Era el que siempre andaba poniendo a la gente en contra del líder que Dios le había levantado, que era Moisés. Llegó un momento en que Moisés viene y lo confronta, porque Moisés se dio cuenta de que Coré parecía ser que no se daba cuenta la bendición que tenía. Parece ser que Coré desconocía la grande bendición que tenía de parte de Dios. Porque aquí, hermanos, si hay algo que debemos de meditar y entender, es cuando la bendición viene de parte de Dios. Cuando Dios es el que bendice, ahí es cuando hay que poner atención para preservar la bendición. Entonces Moisés viene y lo confronta a Coré y le dice: oye, Coré, primero déjame decirte, por si acaso te hayas olvidado, que tú eres de la tribu de Leví. Al decirle oíd, hijos de Leví, le está diciendo: oye, Coré, quiero recordarte, lo primero que quiero recordarte es que eres de la tribu de Leví. Al decirle hijos de Leví, y luego en el 9 decirle: ¿acaso es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercando a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estáis delante de la congregación para ministrarles? Le estaba diciendo: lo que tú tienes de parte de Dios no es poca cosa, le dice Coré. Tú eres de la tribu de Leví. ¿Y quién era la tribu de Leví? ¿O quiénes eran la tribu de Leví? Eran aquellos que Dios había escogido para que ministren en el tabernáculo. Eran los únicos que podían trabajar en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era todo el campamento donde pudiéramos decir que se movía la presencia de Dios. Nadie podía tocar nada del tabernáculo. ¿Quiénes eran los que armaban el tabernáculo? Los levitas.
¿Quiénes eran los que cargaban el mobiliario, el tabernáculo? Los levitas. Llegaban a un lugar, tenían que armar el campamento, el tabernáculo, los levitas eran los encargados. ¿Quiénes eran los que podían, los únicos que podían cargar el arca del pacto? Los levitas. Tanto así, hermanos amados, era el privilegio que tenían los levitas, que muchos años después, en la historia ya por allá de David, en los libros de 1 Samuel, está la historia donde David va a transportar el arca del pacto o el arca de Dios. De un lugar lo va a transportar a otro lugar. Pero para esta época de David se habían olvidado que ese trabajo era exclusivo de los levitas. Bueno, como había habido muchos años en la época de Saúl que se descuidó este tema, entonces David también se había olvidado de este asunto. Y gloria al Señor, hace cargar o hace transportar el arca del pacto, no como Dios les había mandado a los levitas, en los hombros de los levitas, sino que hace transportar el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes. Bueno, la ponen ahí, los bueyes comienzan a rodar, pero dice que los bueyes en el camino tropezaron. Y pareciera que la caja, el arca del pacto, pareciera que iba a caerse. Para evitar que se caiga, un hombre llamado Usa, que iba al lado de los bueyes, al ver que la caja quiso como caerse, dice que metió la mano para evitar que la caja, para evitar que el arca del pacto se caiga. Dice que el momento en que este hombre llamado Usa metió la mano para evitar que el arca del pacto caiga, dice que Jehová vino y lo mató ese rato. ¿Por qué? Porque ese era un privilegio. El tocar solamente esa arca era privilegio exclusivo que tenían los levitas. Le cuento esta historia solamente como referencia para entender el privilegio que tenían los levitas. Sin embargo, Coré, que es en donde estamos, en Números 16. Sin embargo, Coré parece ser que se había olvidado del privilegio que tenía al ser de la tribu de Leví, al ser levita. Y viene Moisés y lo confronta. ¿Que acaso es poco para ti ser levita? ¿Acaso es poco para ti lo que Dios te ha dado? ¿Procuras tener lo que tienen los sacerdotes? ¿Procuras ser sacerdote? ¿Acaso tú no quieres ser levita, quieres ser sacerdote? Le dice. A lo que voy es a esto, amados hermanos. Todo aquel que viene al Señor, enseguida Dios comienza a bendecirle. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que se acerca al Señor, Dios lo comienza a bendecir. Y la bendición de Dios, dice la Escritura, es la que nos enriquece. Pero tenemos que valorar lo que tenemos en Dios. Coré también por estar viendo a los sacerdotes. Coré también por estar viendo la bendición, el privilegio que tenían los sacerdotes. Descuidó, se olvidó la bendición que reposaba sobre él como levita. Y usted sabe cómo terminó Coré. Al final de todo, Coré se lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra. Tú y yo no podemos descuidar ni ignorar la bendición que tenemos. Quiero tomar otro ejemplo y luego lo aplicamos a la actualidad. Luego lo aplicamos a lo que nos puede estar pasando en nuestra época, en nuestros días. Hay, ¿no es cierto? En la Biblia hay muchos ejemplos de muchas personas, de mucha gente, siervos de Dios, que ignorando su bendición, que ignorando su posición, otros perdieron la bendición del Señor. Ahí está. ¿Usted ha leído la historia de Ananías y Zafira?
Solamente por nombrar uno o dos ejemplos más. Ahí está la historia de Ananías y Zafira, que también perdieron la bendición, que ya es más fuerte, pues no, ya más fuerte esta situación de Ananías y Zafira. Porque el solo hecho de ignorar lo que ellos tenían, la posición que ellos tenían, les llevó a cometer pecado, porque hacia allá nos puede llevar el desconocimiento de lo que tenemos, hacia pecar, no solamente en contra de las personas, sino en mucho más en contra de nuestro Dios. Ahí está el ejemplo del mismo Judas, amados hermanos. El ejemplo del mismo Judas, que a pesar de que la escritura dice en el libro de Salmos, ya está escrito, ¿no es cierto? Sin embargo, no se hablaba de él, hablaba de uno, pero no se hablaba de él. Pero bueno, ya, dice el libro de Hechos que Judas fue a su lugar. Pero si quisiéramos tomarlo como ejemplo, lo pudiéramos tomar. Porque en Judas estaba también la bendición, ¿sí?, de haber sido elegido por el mismo que eligió a los otros 11. Sin embargo, Judas también lo podemos tomar como ejemplo de aquel que descuidó la bendición que tenía. Descuidó la bendición que tenía. No estés viendo la bendición del que está a tu lado. No estés considerando mucho la bendición o lo que Dios ha hecho con tu vecino, o con el hermano de la iglesia, o con fulano de tal, porque tú tienes tu propia bendición. Hay gente que no está considerando el valor. Podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida, porque podemos no estar dando el valor a nuestro propio matrimonio. ¿Por qué? Porque tienes dificultades, porque tienes problemas, sea con tu esposa o sea con tu esposo. Llega el momento en que el enemigo, ¿no es cierto?, comienza a maquinar nuestra mente, y en vez de fijarnos de la bendición que tenemos nosotros, hablando del matrimonio, por ejemplo, comenzamos a ver la bendición que tiene el hermano. Si yo tuviera una esposa como la que tiene el hermano, si yo tuviera un esposo como la que tiene la hermana, no. No hay que estar fijándose en la bendición que tiene el hermano. Tal vez a ti en este momento tienes a tu esposo que no es creyente. Tal vez en este momento con tu esposo tienes problemas, tienes dificultades. Tal vez tu esposa te hace dar más de un dolor de cabeza en este momento. Y eso te ha llevado muchas veces a ver a la esposa del hermano, a ver al esposo de Julana. Pero yo quiero decirte que lo que tú tienes es porque Dios así lo ha permitido, y ahí está tu bendición. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de tu bendición. Echa mano de tu bendición. ¿Cuánta gente reniega por los hijos que tiene? ¿Cuánta gente reniega? ¿Cuántos padres reniegan por sus hijos? Porque dicen: mis hijos andan en malos pasos. Ay, si yo tuviera mis hijos como los hijos que tiene fulano de tal. Ay, si yo tuviera los hijos que tiene el hermano fulano de tal. Dale gracias a Dios por los hijos que tiene. No importa si en este momento pareciera que no quieren saber nada, pareciera que están descuidados, en malos caminos, en malos pasos. No importa, aleluya, en la condición que se encuentren tus hijos en este momento, en aleluya la circunstancia que estás viviendo con tus hijos. Lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por lo que tenemos. Si tu hijo anda en este tiempo en drogadicción, dale gracias a Dios por tu hijo. Lo que hay que hacer es trabajar. Si tu hijo anda en alcoholismo, si tu hijo anda en malos pasos de delincuencia, dale gracias a Dios y trabaja en él. Pero dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias al Señor. Gente que descuida su propio trabajo. ¿Sí? Valora lo que tienes, es el tema, ¿no? Valora lo que tienes. Me decía un hermano que lo habían botado del trabajo
Porque el jefe de él le había dicho, le dice fulano de tal, trae tu carro a tal parte que vamos a embarcar un material. Pero dice él que siempre que embarcaba el material, él le daba el listado al hermano para que lea lo que se está embarcando. Y chequeé que todo lo que está saliendo está en el listado. Bueno, dice que le dijo, trae el carro para embarcar. Y cuando embarcaron las cosas que embarcaron, pues él chequeó el listado y se encontró con unos rollos de cable. Me decía, pastor, no eran rollos de cable de esos que venden en el Kiwi de a 20, 30 dólares. Eran unos cables especiales que son de a 300 y 500 dólares los rollos. Y cuando él se dio cuenta que en el listado no estaban esos rollos, le dijo al jefe, pero esos rollos que están ahí no están en el listado. Dice que, ve, no hagas bulla, estate tranquilo que ya después hablamos. No hagas bulla, estate tranquilo que después hablamos, le había dicho su jefe. Bueno, él insistió, me dice así que él insistió, pero eso no está bien, porque él es hermano. Eso no está bien lo que usted está haciendo y es más, me puede meter en problema a mí. Me puede meter en problema a mí. Tranquilo, le dice que no va a haber ningún problema, así como siempre de aquí salimos y lo que hacen los guardias es firmar eso y tú sabes que aquí ni siquiera chequean. Para no alargarle esta historia también, amados hermanos, salieron con el carro sin novedad. Y también el hermano se le fue el nervio y contento porque bueno, pues iba a recibir también su, entre comillas, como dice la gente muchas veces, su bendición. Porque así somos, muchas veces confundimos por bendición de Dios algo que no es bendición de Dios. Algo que no está viniendo de parte de Dios, porque la Escritura dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza alguna en ella. Cuando algo viene de Dios, no viene con tristeza, ni viene a meterte en problemas. Olvidamos eso. Bueno, se alegró porque bueno, no pasó nada, de ahí se ha comenzado a recibir mi bendición. Pero resulta que estos rollos habían estado contados. Y cuando se dan cuenta que están faltando como 5 o 6 rollos, van a las cámaras. Y en las cámaras sale cuando el hombre mete el carro, lo mete de retro y comienzan a embarcar los rollos. Se quedó sin trabajo el hombre. Bueno, posiblemente porque no solamente la culpa haya sido de él, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Valora lo que tienes. Y cuando tú sabes que algo hay ilegal de por medio, párate firme en tus convicciones cristianas, párate firme en tus convicciones bíblicas que tienes y a cualquiera le puedes decir, no, esto es incorrecto, por lo tanto yo de aquí no me muevo porque yo sé lo que tengo y lo estoy cuidando y lo quiero cuidar y lo voy a cuidar, así que no me pida que haga esto. Así te amenacen de que te van a votar por esto. Preferible que te voten por hacer lo bueno y no por hacer lo malo. Así dice la Escritura. Que si tenemos que sufrir, que suframos por lo bueno y no que suframos por malhechores, dice la Escritura. Si en algún momento te tienen que sacar de tu puesto de trabajo, te tienen que sacar de tu trabajo, votar de tu trabajo porque eres correcto, porque cuidas tu trabajo, porque cuidas tu posición, gloria a Dios, porque ahí se cumple la palabra que se sufre por la causa de Cristo. Se cumple la palabra cuando dice que se sufre por la justicia. Pero que no te voten de tu lugar de trabajo porque no cuidas lo que tienes, porque no le das el valor a lo que tienes. Y vámonos aquí a la congregación porque el tiempo se nos acaba. Y hacemos un resumen de todo, pero cuida lo que tienes. Tienes a tu esposa, cuida a tu esposa. No te mando a celar.
Cuando hablo de cuida a tu esposa, dale el valor que ella merece. Porque somos groseros, porque somos maltratadores. Yo lo fui, ahora no lo soy. A veces me quiere sacar de quicio la pastora. Pero sí era maltratador. Entonces, cuando digo, cuida lo que tienes, y si hablo en el caso de los varones, cuida a tu esposa, no hablo de cuidar que a donde quiera que vas a andar atrás de ella, vas a andar atrás de su teléfono. No hablo de ese tipo de cuidado. Hablo de que valores lo que tienes. ¿Sí? Sí, porque cuántas veces ha sucedido que mientras el propio esposo la está descuidando, la está maltratando, otro le está dando el cuidado que tú y yo deberíamos de darle. ¿Cuántos dicen amén de las esposas? Solo una está de acuerdo. Las otras están amenazadas. Es que es la verdad. Si nosotros no cuidamos lo que tenemos, tenlo por seguro que otro que no es dueño va a estar tratando de darle el cuidado que se merece. Y ahí es donde viene el problema. Si no está bien plantada la mujer en el Señor, si no tiene buenos fundamentos, buenas convicciones espirituales, ay, por lo que le dicen en el oído, ahí se desliza. Y no es que es justificable, pero ¿qué da inicio o paso a estas situaciones? Muchas veces el dueño, por decirlo así, pues, ¿no? El esposo no cuida lo que tiene. Y maltrata, y es grosero, y es déspota. Y así es. Cuida lo que tienes. ¿Dónde están las mujeres? ¿No hay mujeres? ¿Dónde están las mujeres? A ver, las hermanas que están con sus esposos. Mire a su esposo y dígale: mi amor, cuídame. Pero no andes atrás de mí. Valórame, dile. Pero aquí viene también la de las mujeres. Nuevamente mírense otra vez, y ahora el varón, dígale: cuídame, dile. Sí. Porque no decir que la mujer descuida también lo que tiene. Discúlpeme, hermano, eso es de parte y parte. Porque aquí el mensaje es, en esta área matrimonial, tanto para la mujer, tanto para el varón. Porque así como el hombre muchas veces descuida lo que tiene a su lado, discúlpeme, también la mujer descuida lo que tiene a su lado. Y el cuidado aquí es mutuo. ¿Sí? Que cuando tu esposo te pide una comida caliente, cuida lo que tienes. Y no le digas: inservible, no te puedes calentar tú mismo la comida. Que cuando tu esposo te diga: mi amor, ya está planchado el pantalón, cuida lo que tienes. Y no le digas: ¿qué? ¿Soy tu esclava? ¿Qué crees, que soy tu esclava para estarte planchando toda tu ropa? Cuida lo que tienes. Sí. Que cuando tu esposo comience a darte besos y abrazos, no te comiencen a doler todas las partes del cuerpo. Ay, comenzó con lo mismo este pastor, dicen por acá. Pues pastor, cuida lo que tienes. Porque si te duele el cuerpo, está bien, está bien. Hay que entender los dolores de la esposa cuando le duele el pelo, la uña, la oreja. Está bien, está bien. Si le duele la menopausia, está bien, hay que comprenderla. Pero ¿cuántas veces te has inventado un dolor? ¿Cuántas veces te has inventado: ay, justo ahorita me comenzó un hincón aquí, esposo? Cuida lo que tienes. Porque acá no estoy justificando el pecado del adulterio para que cuando la esposa le diga al esposo: no, hoy el esposo corra donde otra mujer. No estamos justificando eso. Estamos hablando de que hay que cuidar lo que se tiene. Y si hablamos de cuidar lo que se tiene, por algo dice la Escritura, aleluya, al hombre y a la mujer: no os neguéis el uno al otro para que no haya problemas de fornicación, dice. Así dice Pablo.
O sea que si esto no fuera importante, la parte íntima, entonces tampoco la encontráramos en la Biblia. Pero Pablo le recomienda a los casados que el uno no se niegue al otro. Y es más, va más allá. Pablo le dice: mujer, recuerda que tu cuerpo no es tuyo. ¿De quién es el cuerpo de la mujer? Mío, mío y solamente mío, dicen las mujeres. No, no, no. La Biblia le dice a la mujer: mujer, recuerda que el cuerpo que tú tienes no es tuyo, es de tu esposo. Así dice la Escritura. Y al esposo le dice: hombre, recuerda que tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Bueno, los hombres no tienen problema por esa parte, ¿no? Los hombres dicen: recuerda, mujer, este cuerpo es tuyo, cógelo cuantas veces tú quieras. El problema es de la esposa. Cuando el esposo se acerca, ¿ay, qué pasa? Pero voy a coger mi cuerpo, mi amor. ¿Qué tu cuerpo? ¿Acaso que mi cuerpo es tuyo? Sí, la Biblia dice. Si esta parte no fuera importante, no lo tratara la Escritura. Pero la Escritura lo trata. Y por eso en esta tarde, dale el valor a lo que tienes. Dale el valor a lo que tienes. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Les cambió la risa a las hermanas. Sonríe que Cristo te ama. Vamos, sonríe que Cristo te ama. Cuida lo que tienes. Tienes una posición en la congregación, cuida lo que tienes. Cuida la posición que tienes. Si tienes una posición en la iglesia, si tienes un liderazgo en la iglesia, cuida lo que tienes. Y tenemos para hablar mucho, ¿no? Porque si ya hablamos de cosas ministeriales, de situaciones espirituales, tenemos para hablar mucho, hermanos amados. Tenemos que aprender a darle el valor a las cosas que tenemos, a lo que hemos recibido de parte del Señor. Eres diácono, cuida lo que tienes. Estuvimos ayer en la ciudad de Quito con los pastores, con mi pastor Giovanni, pastor Navarro, Campañita y mi persona. Y ahí yo conversaba con el pastor, ¿no? Conversaba con mi pastor acerca del diaconado, pastor Giovanni, acerca del diaconado. Le comentaba yo a mi pastor acerca del diaconado porque, y no solamente aquí, no me decía mi pastor que en realidad es en todos lados, del malestar que muchas veces hay con el liderazgo. Porque bueno, pues muchas veces no se cumple, muchas veces a uno también como pastor como que ya le cansa o uno se siente mal también estar diciéndole a los diáconos lo que tienen que hacer, la responsabilidad que tienen. Y le comentaba yo a mi pastor Giovanni, le decía: pastor, ¿será acaso de que hay que considerar que el diaconado no sea perenne, sino que sea una honra, por decir así, por un par de años? Para que los hermanos no se sientan presionados, porque ¿cuántos saben que el diaconado o el liderazgo es una honra de parte del Señor? Pero muchas veces no se tiene el liderazgo, muchas veces no se le da el valor que merece. Y más bien parecen que muchos diáconos pareciera que están por obligación en el diaconado. Pareciera que hacen las cosas por obligación, porque bueno, hay responsabilidades, pues, ¿no? Hay responsabilidades de abrir más temprano la iglesia, son los primeros que deben de llegar, son los últimos que deben de irse. Son los encargados de estar al frente de cuando se realizan el mantenimiento de la iglesia. Aunque hay grupos que se realizan, pero son los encargados. Son los encargados de ver que todo funcione, como lo que pasaba con los levitas. Los levitas eran los encargados de ver que todo marche bien en el tabernáculo. ¿Les pareciera que también el diaconado es una carga en muchos hermanos? Y le decía yo al pastor: ¿será que el diaconado, pastor, debemos considerar que sea unos 2, 3 años? Y los que quieran seguir trabajando con todo su corazón, con todo su interés, lo sigan. Y haya oportunidad para que los que están presionados salgan. Y haya oportunidad para que hermanos nuevos ingresen al diaconado. Porque así como pareciera que hay diáconos, por ejemplo, que parece que están obligados en su trabajo, yo estoy seguro que también hay hermanos que quisieran ser diáconos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay gente
que sabe la honra y que sabe la bendición que hay en servir en la obra del Señor. Bueno, y el pastor comentaba también ahí situaciones. A lo que voy, hermanos amados, cuida lo que tienes, la posición que Dios te ha dado. Te ubicaron en el baño a hacer limpieza, cuida esa bendición. Y yo nunca me voy a olvidar, por eso doy siempre testimonio. Porque no solamente tengo que cuidar mi posición ahora que soy pastor. Tenemos que aprender a cuidar nuestra posición cualquiera que sea en Dios. Porque a menudo digo yo, los regalos o las bendiciones que vienen de parte de Dios muchas veces vienen con envolturas no muy agradables. ¿Sí? Los regalos o las bendiciones grandes de parte de Dios muchas veces y la mayoría de las veces viene con envolturas no muy agradables, con envolturas de aspecto desagradable. Dios envuelve sus regalos con envolturas o con papel de regalo que no son muy llamativos a la vista. Y por eso es que el estar en el baño, de repente a poca gente le interesa, ¿no? A poca gente quiere estar parado en el baño para hacer limpieza en el baño. Porque es una bendición con una envoltura no muy agradable. Pero para el que sabe que las grandes bendiciones de Dios han surgido de esos lugares, entonces no importa, dice, yo quiero esa bendición, como me han dicho muchos hermanos. ¿Sí? Yo me recuerdo, y que es lo que doy como testimonio siempre, yo me recuerdo que cuando llegué al ministerio Soldado de Jesucristo hace algunos años, bueno, uno llega como nuevo, pues no sabe cantar, no sabe ni para qué está uno ahí, porque así es, uno no es recién nuevo, recién convertido. Pero como todo nuevo y como debiera ser en todos nosotros, no solamente en los nuevos, de que debía haber ese deseo por servir a Dios en cualquier área que me pongan, en lo que yo pueda servir. Ahí yo lo hago y lo voy a hacer para Dios con todo mi corazón y alegría. Bueno, en algún momento me pusieron a recoger cables a mí en los aires libres. Que es el trabajo pues que ya los predicadores pues ya no quieren recoger cables pues. Ya cuando se predica, ya cuando se tiene unción y tú soplas y la gente cae, no, pues ya eso de recoger cables déjale para otros hermanos. Bueno, como yo llegaba ahí y en algún momento me dijeron, hermano, extiende el cable y cuando termine el culto lo recoge. Y era en el Parque Victoria, donde el Parque Victoria anteriormente no era cerrado como está ahora, pues era abierto. Y ahí había de todo tipo de gente. Y había orines por todos lados. Y había popó por todos lados. Popó de animales y popó de gente. Había de todo. De tal manera que cuando yo extendí ese cable, venía el perrito y venía el borrachito y cuando me tocaba recoger el cable, a mí no me interesaba, el cable estaba con meado, el cable estaba con popó, hay veces de animales, hay veces de gente. Yo lo que hacía era recoger ese cable y sabía que lo estaba haciendo para Dios, aunque olía mal, aunque la envoltura de esa bendición era desagradable. Yo sabía que esa era mi bendición y de ahí en adelante le dije a los hermanos, yo no quiero que nadie me quite esta bendición. Yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé soplar, yo no sé hacer nada, pero yo sí sé recoger cable y extender cable. Así que esta bendición va a ser mía. Y en los aires libres yo extendí el cable, recogí el cable, luego me lavaba las manos, luego me quitaba la camisa, me cambiaba la camisa que estaba con meado, con popó. Yo no sabía siquiera que ahí estaba una bendición. Yo lo hacía porque lo hacía para Dios, porque no sabía hacer nada más. Yo ni siquiera sabía que ahí estaba una bendición, que al pasar el tiempo Dios me iba a bendecir. Sí, porque la Escritura dice claramente, siervo fiel
En lo poco me fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré. Si en lo poco tú le eres fiel a Dios, si tú le das el valor a las cosas que te ha dado Dios, no importa que no sean grandeza, no importa que no sean, aleluya, lujos. En lo poco que Dios te haya bendecido, dale valor a lo que tienes. ¿Cuidas el baño? Gloria a Dios. Porque ahí está tu bendición. Dale el valor a lo que tienes. Eres diácono. Dale el valor al diaconado, porque ahí hay una honra. Sí. Predicas en los buses. Hazlo con todo tu corazón, porque ahí está tu bendición. Cuida lo que tienes. Tienes un hogar humilde. No tienes lujos. Aunque ves que el hermano tiene lujos, dale gracias por lo poquito que tú tienes, que esa es tu bendición, y Dios te va a seguir bendiciendo, porque Dios se agrada cuando la gente es agradecida con lo que tiene. No, yo no te estoy inculcando a que tengas una mente de conformista, a que te conformes con lo que tienes. No, yo no estoy hablando de conformarte con lo que tienes. Estoy hablando de cuidar lo poco que ahora tienes. Que si tú lo cuidas, eso se multiplica. Eso se multiplica. Y la pregunta que siempre hago, si hablamos de familia, hablamos de hijos. Todos acá queremos tener hijos siervos del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren tener siervos del Señor en su casa? Sus hijos. Que sean predicadores. ¿Cuántos quisieran tener a sus hijos como pastores? No, nadie. Unos 2, 3. Aunque sea por los diezmos, diga amén. Sí, porque así dice la gente, uy, pastor de diezmos. Esa leva se la ha comprado con los diezmos. Esta leva ya ni me queda, tiene como 20 años. Oiga, no engordo yo, ¿no? Me dijeron que no me mueva mucho, no puedo salir para acá. Pero la gente así dice, los diezmos, ahí están mis diezmos. En esa leva están mis diezmos. Ni diezmas y eres boquisuelto. Pero ¿cuánto quieren tener a sus hijos como pastores? Porque es una honra. Como salmistas. Porque es una honra. Entonces cuida lo que tienes ahorita. Entonces cuídalos desde este momento, que son chiquitos. Ponles atención. Háblales la palabra, tráelos a la iglesia. No seas de aquella gente que tiene hijos pero no los trae a la iglesia y quieren que sus hijos sean unos siervazos del Señor. Quieren que sean siervazos del Señor, pero nunca se te ve con tu hijo llegando a la iglesia. Cuida a tus hijos desde pequeños. Háblales la palabra, corrígelos. Cuando hagan lo malo, lo incorrecto, corrígelos, disciplínalos. Eso es valorar lo que tenemos. Eso es cuidar lo que tenemos. No hacernos de la vista gorda cuando vemos que nuestro hijo está haciendo algo incorrecto. Ves que tu hijo va llegando con algo que no es de él. Ponle atención. Investígalo. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde traíste? ¿Quién te dio eso? Eso es cuidar lo que tenemos. Eso es cuidar lo que tenemos. Para que luego cuando ellos crezcan, bueno, tal vez no estén como predicadores y pastores, que sería lo ideal, pero sean gente de bien, sean hombres y mujeres de bien. ¿Cuántos alaban en esta hora el nombre del Señor? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale el aplauso al Señor, dale el aplauso al Señor. Gloria al Señor. Tenemos unos minutos más. Y podemos hablar de muchos puntos. Cuida lo que tienes. Y si hablamos de la gracia, amados hermanos, que también viene al caso el tema de la gracia. ¿Por qué digo que también viene al caso? Porque como estamos en la gracia, mucha gente dice, bueno, estamos en la gracia y pareciera que en la gracia no hay por qué cuidar. La gracia se cuida sola. ¿A qué me refiero? Que hoy en día pues se escucha, ¿no es cierto?, de que Dios ve el corazón. No ve nada más que el corazón. Así que hables como tú hables, eso no es importante. Vistas como tú vistas, eso no es importante. Estamos en la gracia. Habla como quieras, que estamos en la gracia.
Viste como quieras que estamos en la gracia. Si caes en pecado una y otra vez, tranquilo, Dios te perdona, estamos en la gracia. Entonces, hay un mal concepto en este tiempo de lo que es la gracia. Y por eso es que la gente no le está dando el valor adecuado a este tema, la gracia. Que de paso el texto que hemos leído inicial, habla de la gracia. De que si hay algo tenemos que cuidar de entre todas las cosas, que algunas de ellas hemos nombrado, hay algo que tenemos que cuidar, es el tema de la gracia. Hebreos capítulo 12, verso 15 habíamos leído, ¿no? Que es algo específicamente que habla de la gracia. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, para empezar, entendamos que la gracia de Dios de repente se la puede dejar de alcanzar. No, pero el que es salvo, ya tiene a Cristo y es salvo. Nadie lo arrebatará de su mano. Toman ese versículo de Juan como fundamento. Nadie nos arrebatará de su mano. En las manos de Dios estamos seguros y nadie nos arrebatará. Y enseñan al pueblo a que no importa. No importa lo que tú hagas, cómo vivas. No importa si tú pecas una y otra vez. Estamos en la gracia. Nadie te va a arrebatar de la mano. A tal punto se enseña en este tiempo que escuchaba yo a un predicador, créalo, muy famoso. No doy nombre porque no es adecuado. No se hace. Pero un predicador muy famoso en el mundo cristiano, en el ambiente evangélico. Muy famoso por sus enseñanzas. Le preguntaban, porque era un programa radial, le preguntaban al hermano que le digo, que hablaba acerca de este tema, que la salvación no se pierde. Entonces le hacían una pregunta al hermano y le decían, pastor, porque es pastor, ¿qué pasa si un cristiano que se convirtió a Cristo, que se bautizó en aguas y que caminó con el Señor mucho tiempo, le sirvió al Señor en la obra del Señor mucho tiempo, adultera, comete un acto de adulterio y en el acto del adulterio fallece? ¿Qué pasa, pastor?, le preguntaron a él. Y bueno, en verdad fue una sorpresa la respuesta para mí, porque yo no esperé esa respuesta. Y el pastor respondió, si él aceptó a Cristo y si lamentablemente murió en esa condición de adulterio, pues no pasa nada. No hay pérdida, él no se pierde, porque para eso vino Cristo y murió por nuestros pecados. Y decía, wow, ¿qué está este varón hablando? Entonces, lamentablemente ese tipo de enseñanzas hay en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Estamos en la gracia, y en la gracia tranquilo, hermano. Tranquilo, usted pecó, tranquilo, siga adelante. Usted fornicó, tranquilo, joven, siga adelante. Usted adulteró, usted hizo lo incorrecto, no pasa nada, siga adelante. Si hay algo que tenemos que considerar y darle el valor necesario y adecuado al tema, es de la gracia. No sea que alguno de vosotros nos deslicemos, dice este pasaje. No sea que nos vaya a pasar como Esaú, que después, procurándolo con lágrimas, ya era tarde. Ya era tarde. Aunque en este tiempo, y la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Pero no sabemos, pues, hermanos amados, hasta cuándo va a ser eso. No sabemos cómo es la forma en que nos va a tocar partir. Porque si yo sé, si alguien sabe que voy a tener tiempo de arrepentirme, entonces hagamos lo que hagamos, pequemos. Y luego, pues, yo sé que voy a tener tiempo de arrepentirme. El problema es que nadie sabe si va a tener la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón. ¿Por qué? Porque para alcanzar el tema de la gracia tiene que haber arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver con un par de versículos más.
Que estamos en la gracia, sí, estamos en la gracia, pero hay que cuidar y darle el valor que la gracia merece. Abra la Biblia, amados hermanos, hablando versículos de la gracia. Primero, que la gracia está considerado todo lo que recibimos de parte de Dios y que no merecemos. Eso es gracia. Gracia es todo lo que recibimos de parte del Señor sin merecerlo. Eso es gracia. Hay una diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es recibir de parte de Dios lo que yo no merezco. Pero sin embargo Dios me lo da. Sin ser merecedor, Dios me lo da. Eso es gracia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que siendo merecedor del castigo de Dios, Dios detiene su mano y no lo hace. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir de parte de Dios lo que merezco. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. No recibo lo que merezco porque Dios es misericordioso. ¿Y qué es gracia? Que recibo de parte de Dios las cosas a pesar de no ser merecedor de sus gracias. Entonces, hablando de este tema de gracia, que hay que cuidar, que hay que darle el valor a lo que esto significa, dice Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene Judas, verso 4. Judas, en su capítulo, verso 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como lo hay aquí. Aquí hay gente encubierta. Ay, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente o a escondidas, en otras palabras, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. La gracia, hermanos amados, tenemos que entender que es libertad, pero no es libertinaje. Estamos hablando de cuida lo que tienes. Y si hablamos del tema de la gracia, cuida lo que tienes, entendamos que la gracia es libertad porque fuimos libres por el Señor. ¿Cuántos fueron libres por el Señor? ¿Cuántos fueron libertados por el Señor? Ahora somos libres y caminamos en libertad. Pero hombres encubiertos han entrado a las congregaciones, gente escondida ha entrado en las congregaciones a convertir la libertad que tenemos los creyentes en libertinaje. Y entonces tenemos que entender que la gracia es libertad, pero no es libertinaje. No es libertinaje. Y por cuanto a mucha gente se le ha enseñado que la gracia es libertinaje, claro, no le dicen de esta manera, ¿no? Pero le enseñan. Por eso tenemos ahora discotecas cristianas. Sí, ya estoy buscando la dirección. Aquí en Guayaquil dice que hay una. Ay, chéverísima, apenas sé dónde les mando la ubicación. Sí, sí, ya me dijeron que hay una en Guayaquil. Discotecas cristianas. Sí, en verdad, dice que ahí usted no encuentra alcohol, pero encuentra la música y bueno, no sé cómo harán, pues, ¿no? La música de Marcos Witt. O habrá alcohol, no lo sé. Como ahora hay trago también light. Hay trago light. Sin mucho alcohol. ¿Por qué? Porque hicieron de la libertad que tenemos un libertinaje. Y porque hicieron un libertinaje de la gracia, que es libertad, para que tú vistas como quieras, pero con pudor y modestia. Eso es libertad. Libertad es que nadie te puede decir lo que tienes que ponerte. Nadie, eso es libertad. Libertad es que tú vistas como tú quieras, siempre y cuando haya pudor y modestia, decencia. Libertinaje es que tú vistas como quieras,
a pesar de que no haya ni pudor, ni decencia, ni modestia. Eso es libertinaje. Y eso es lo que se le ha enseñado a la gente. Que necesitamos la gracia. En la ley es que se tenían que vestir con batas largas y con todo lo demás, que por aquí, que por allá. No, ahora estamos en la gracia. Nadie te puede decir cómo vestir. Sí, pero auméntale que en el vestir, que nadie te puede decir cómo tienes que vestir. Tienes que tener modestia, decencia, pudor, que es vergüenza. Amén con las hermanas. Amén con las hermanas. No quieren decir amén. Amén con las hermanas que usan la falda hasta las rodillas. Amén con las hermanas que usan la falda hasta abajo el talón, pero con una abertura hasta acá arriba. No, no hay esos amén, ¿no? No hay, si yo veo algunas por ahí. Amén con las hermanas que les gustan las blusas con un descote para mostrar los pechiches. ¿Sí? Puedes vestir como quieras, pero que no te falte la modestia, el pudor y la decencia. Eso es libertad, mas no libertinaje, porque la gracia es libertad, pero no es libertinaje. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad? Que cuando Cristo vino a nuestra vida, nos cambió nuestra forma de hablar. Dígame. Eso es libertad. Pero libertinaje es que a pesar de que Cristo está en tu corazón, sigues hablando como un chabacano. Sigues hablando como un chévere. ¡Hala, estoy bien chévere! Ya, todo bien chévere. San Marino, ¿cómo es que dicen? Chévere San Marino. De eso está hablando acá. Judas, en su capítulo, verso 4, dice que tenemos libertad. Los creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene libertad. Pero no libertinaje. Libertad, no libertinaje. Pero hay gente que entra para hacer de esta libertad un libertinaje. ¿Qué más dice? Versículo 21 de 1 Corintios 9. 1 Corintios, capítulo 9, verso 21. Estamos por terminar. Tranquilo, no me mire ahí con hambre. Tranquilo, yo tampoco he comido. Estoy en ayuno, por si acaso. Yo casi siempre los domingos vengo en ayuno. Bueno, no en ayuno, en ayuna. Yo hago una diferencia entre ayuno y ayuna. Cuando usted me escuche que yo ando en ayuno es porque ando ayunando para el Señor. Cuando usted ve ando en ayuna es porque no he tenido tiempo de comer. Ahorita ando en ayuna y no tuve tiempo de desayunar. 1 Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y en Santiago 2, 12 dice lo siguiente: así hablad y así haced. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La gracia no es vivir sin ley. En la gracia también hay leyes. Es que todo es la ley. La ley, dice la gente, no, eso era de la ley. Y usted quiere vivir haciendo lo correcto, no, eso era de la ley. No, pero yo quiero vestir decentemente como sierva, no, eso era la ley. Y toda la gente es la ley, la ley, la ley. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, en la gracia, estamos en la gracia no hay ley. ¿Quién te ha dicho que en la gracia no hay leyes? En la gracia hay leyes más rígidas. En la gracia hay leyes más duras. No es que no hay ley. La gente quiere vivir en la gracia, pero sin ley. No, en la gracia hay leyes más fuertes. Porque si en la ley para que alguien sea declarado adúltero tenía que haber sexo físico. En la gracia para que alguien sea llamado adúltero solamente hay que mirar con codicia. Eres un adúltero, soy un adúltero. ¿Cuántos dicen amén? Así enseñó Jesús. En la gracia para que alguien sea llamado homicida tenía que uno matar a su prójimo. Homicida. Esa era la ley. En la ley para que alguien sea llamado homicida, el uno tenía que matar a otro, homicida.
En la gracia Jesucristo enseñó que si tú no amas a tu hermano, eres un homicida. Es que la ley, la gracia. En la gracia es todo más suave, más tranquilo. No amas a tu hermano, dice la Escritura, eres un homicida, eres un sicario. ¿Cuántos sicarios hay acá? Ni uno. Pero si aborreces a tu hermano, eres un sicario o una sicaria. Creo que hay más sicarias que sicarios. Porque las mujeres son las que menos. Yo no, pastor. No, ni me nombra ese tipo. Ni me nombra esa mujer. Sicaria. Homicida. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, si no amas a tu prójimo, eres un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Si está escuchando que la gente dice, no, dice la gracia, todo es más suave, todo es más suave. Todo es más suave. En la ley, si alguien te pegaba un puñete en la cara, ¿qué decía? ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Tú me das uno, te doy dos. Así era la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Tú me das una, yo te doy otra. En la casa del jabonero estamos, si no cae resbala. María, según de María, literal B. No, es que la gente, la gracia. En la ley, te pegaban una bofetada, tú tenías opción de devolvérsela. Esa era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Viene Jesucristo trayendo la gracia, que la gente piensa que no, la gracia todo es más chévere. Viene la gracia, Jesucristo te dice, al que te dan una mejilla, ponle también la otra. ¿Ah? Esa es la gracia. Pero medio te miran mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué me miras mal? Oye, tú no eres hermano. Hermano soy, cristiano. Manso, pero no soy menso. Cuidado. La gracia es más rígida. Entonces en la gracia hay leyes que nosotros como pueblo de Dios tenemos que cumplir, porque la gracia no es vivir sin ley. En la gracia tenemos que aprender también a vivir con las leyes establecidas para el tiempo de la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Cuida lo que tienes, y ahora le estamos dando unos minutos más al tema de la gracia. Que cuides lo que tienes. Que cuidemos lo que Dios nos ha dado, esto precioso que Dios nos ha dado. Sí, quiero terminar con este pasaje. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos ha enseñado o quién nos enseña? La gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en forma sobria, justa y piadosa. La gracia te enseña a vivir apartado de la impiedad, o también llamado pecado. La gracia nos enseña a vivir apartados del pecado. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Recién me dijo hace unos días una persona. Recién me dijo hace unos días una persona que había caído en adulterio. Por supuesto, si hablo de adulterio es porque estoy hablando de una persona casada. Y andaba la persona desesperada, angustiada, turbada. Como es normal de alguien que tiene el Espíritu Santo dentro. Porque el Espíritu Santo te redarguye y nos redarguye cuando hemos hecho lo incorrecto. Amén. Sí, así es, ¿no? Hablábamos de la conciencia y del Espíritu Santo. Nos redarguye. Primero nuestra conciencia nos acusa y luego el Espíritu Santo nos redarguye cuando hemos... Entonces, como es normal, él andaba mal, desesperado, que no sabía qué hacer.
Y hablando de este tema, de la gracia, porque como estamos en la gracia, tranquilo, no pasa nada, hermano. No pasa nada. Sigue nomás adelante, siguiendo a la iglesia, no pasa nada. No pasa nada. Así enseñan ahora. Caíste en adulterio, no pasa nada. Caíste en fornicación, no, tranquilo, no pasa nada. No, hay que enseñarle a la gente que sí pasa. Que hay oportunidad de levantarse, que hay oportunidad de ser restaurado, por supuesto. Si tenemos un Dios de restauración, tenemos un Dios que levanta, tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios que sobre todas las cosas perdona los pecados. No escucharon. Tenemos un Dios que sobre todas las cosas perdona pecados, pero siempre y cuando haya arrepentimiento de por medio. No hay arrepentimiento de por medio, no hay perdón. ¿Dónde está eso? En toda la Biblia está eso. Hay perdón si hay arrepentimiento. Así que, arrepentíos y convertíos si es que desean que les borre vuestros pecados, dice el Señor. ¿Desean que vuestros pecados sean borrados? ¿Desean que vuestros pecados sean borrados, dice el Señor? Arrepentíos y convertíos. O sea que cuando la persona comete un pecado, si es que hay arrepentimiento, entonces Dios perdona. ¿Y cómo es el arrepentimiento verdadero? Es el que trae conversión. El verdadero arrepentimiento trae conversión. O sea que tú te sientes mal, le pides perdón a Dios, te humillas delante de Dios, pero cambias de dirección para no volver a hacer lo mismo. Dios perdona. Pero hay gente que se arrepiente, pero no hay conversión. O sea, me arrepiento, pero camino en la misma dirección porque sé que más adelante lo voy a hacer otra vez. La gracia es perdón de pecados, siempre y cuando haya arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento viene con conversión. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Ay, tiempos de refrigerio. Y si no, segunda de Crónicas 7:14, un versículo que es un himno para nosotros. ¿Qué dice segunda de Crónicas 7:14? ¿Ah? Si se humillara mi pueblo, ¿qué más? ¿Y cómo termina esto? Yo desde los cielos perdonaré sus pecados. O sea, el fin del discurso es que Dios perdona los pecados. Pero ¿cómo inicia? Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. O sea, para que nosotros podamos acceder al perdón que está en la gracia, para que nosotros podamos acceder a esa bendición del perdón de pecados, dice el Señor, tienes que humillarte y convertirte de tus malos caminos. Tienes que dejar tus pecados, tienes que dejar tus malas prácticas. Por eso Pablo dice, el que robaba ya no puede robar más. El que fornicaba ya no fornica. El que adulteraba ya no adultera. El que hacía mentira y le gustaba mentir para todo ya no miente. ¿Por qué? Porque en la gracia hay perdón. Si es que hay humillación y arrepentimiento, dale un aplauso al Señor. Cuida lo que tienes. Cuida la gracia también que se te ha dado. Cuida la gracia, dice el Señor. No sea que nos deslicemos y terminemos como Esaú, que aunque procuró recuperar la bendición con lágrimas, no lo logró. Póngase sobre sus pies. Cuida lo que tienes. Cuida lo que se te ha encargado. ¿Tienes un don? ¿Tienes un talento? ¿Tienes un ministerio de parte del Señor? Cuida lo que te ha dado Dios. Por eso dice la Escritura, Pablo hablándole a Timoteo, como obrero aprobado por Dios. Timoteo, como obrero aprobado por Dios. Cuida lo que tienes, Timoteo, como un obrero aprobado por Dios.
que no tiene de qué avergonzarse, que hasta para usar la palabra la usa bien. Cuida lo que tienes. Dios te llamó a trabajar en alguna área, cuida lo que tienes, cuida tu llamado. El don que tienes de parte del Señor, cuídalo, utilízalo, multiplícalo, desarróllalo, cuídalo. El ministerio, hablamos en la familia, cuida tu familia. Cuida a tu esposa, tu esposo, a tus hijos, cuida lo que tienes. El cuidar no es estar ahí desesperado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde voy, a dónde vas, y que por ahí, no, eso no. Eso es celo. Y el celo es diabólico. ¿Cuántas mujeres celosas hay acá? El celo es diabólico. ¿Cómo cuidas a tu marido? De rodillas, clámale a Dios que lo cuide, que lo guarde, que lo proteja del adulterio. ¿Cómo cuidamos a nuestra esposa? De rodillas, Padre, guarda mi matrimonio de todo espíritu adulterio. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Sí, al tanto, atento, viendo por dónde anda, viendo lo que hacen, pero de rodillas, Padre, ahí están mis hijos. Fueron presentados delante de ti. Yo los presenté a ti, Dios mío, para que tú, Señor, hagas tu voluntad en ellos y los cuidamos y clamamos por ellos. Guarda tu matrimonio, guarda tu familia, guarda tu trabajo. Guarda lo que se te ha encomendado. Tienes un cargo, una función en la iglesia. Guárdalo, hazlo con alegría, con gozo, con agradecimiento a Dios. Que ahí está nuestra recompensa. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, muchas gracias por la bendición que tengo. Muchas gracias por lo que me has dado, Señor. ¿Tienes una casita de caña? Dale gracias a Dios. No te digo que te conformes. No te estoy diciendo que te conformes. Te estoy diciendo que por lo poco que tengas, dale gracias a Dios. ¿Te ha tocado temporadas donde te has tenido que comerte un arroz solo? Cuida lo que tienes y dale gracias a Dios. Cuida lo que tienes. ¿Tienes un buen trabajo? ¿O no tienes un muy buen trabajo? Por lo que tengas, dale gracias al Señor. Si te pones a ver al que está a tu lado, entonces el enemigo te va a trabajar y te va a hacer creer que a ti Dios no te ha bendecido. Así es como lo trabajó a Caín. Así es como lo trabajó Satanás a Caín. Porque Caín no se preocupó de su propio sacrificio, se preocupó por el sacrificio de Abel. Y el enemigo le hizo creer que a él Dios no lo había bendecido. Y que por eso tenía que dar un sacrificio no agradable. No mires lo que tiene tu hermano. Mira tu bendición. Mira lo que Dios te ha dado. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda dónde estuviste y mira ahora dónde estás. Y dale gracias al Señor. Sí. Tienes un título profesional. Cuida lo que tienes, haciendo lo que es correcto. Y ponlo al servicio de Dios. Que Dios te va a bendecir. Pero cuando tengas que ponerlo al servicio de alguna persona que no puede recompensarte, ponlo también al servicio. No te estoy diciendo que no tengas que cobrar por tus servicios, por lo que sabes hacer, no. Te estoy diciendo que cuando tengas que poner lo que sabes hacer al servicio de personas que no te pueden pagar, y puedes hacerlo y puedes ayudar, dice la Escritura, al pobre da, a Jehová presta. Sí. Entonces, lo que tú sabes hacer, hazlo bien hecho, cuida lo que tienes, y cuando tengas que ponerlo al servicio de alguien que no te puede pagar, hazlo porque Dios te lo pagará. Eso es cuidar lo que tenemos. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, haz las cosas con humildad. No hagas las cosas con arrogancia. Hacer las cosas con humildad es cuidar lo que tenemos. Porque si comenzamos a actuar con arrogancia, entonces la bendición se detiene. Espíritu de Dios, bendice a tu pueblo. Y gracias por edificarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén
y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Despedimos la transmisión. Dios les bendiga a las personas que nos han acompañado. Del Señor les bendiga. Amén.